Daniel, buenas noches, ¿cómo andás? Muy bien, ¿tú? Todo en orden, todo en orden. Me alegro. Mejor ¿Es así. cierto que a los 8 años ya sabías que querías ser ingeniero? Totalmente. Mi padre trabajaba en una empresa que era Sadar. Él, como había nacido en Francia y vivido hasta los 20 años, obviamente hablaba muy bien francés, era el encargado de la relación con la casa matriz en París. Bueno, no sé dónde queda, la verdad, la sede de Peugeot, como decía él decía Peugeot, le salía en francés. Y se encargaba de lo que era la compra de repuestos y todas esas cosas. Era el hombre encargado de eso en Sadar, así que... Y te metió el bichito. Mi padre, claro, yo recuerdo, tengo un Renault Gordini, me acuerdo con 8 años estar tirado bajo el auto con una llave inglesa, aguantando del otro lado que mi padre apretara, del lado de arriba. Yo era flaquito, chiquito, entonces de abajo entraba perfecto en el auto, así que... Y bueno, esa pasión por arreglar saber meter mano para arreglar la lavadora, el tocadisco, hacer el placar de mi cuarto. Es que alguna vez me dijiste que de niño ya te gustaba buscar soluciones, agarrar lo que estuviera roto para intentar arreglarlo. Sí, sí, y aparte mi abuela que siempre iba, mi abuela que era francesa, porque mi abuelo había sido hijo de un diplomático, se había criado de los 8 años hasta que volvió a Uruguay, cerca de los 50 en Francia. Pero la que era francesa era mi abuela, y mi abuela viajaba, se pasaba 3-4 meses por año en Francia con su familia, y me traía tecno, que era una especie de mecano más sofisticado, me traía ingeniero electrónico, entonces ella alimentaba, yo creo que sin saberle, le solucionaba un problema para el nieto. Seguro. Así que entre las dos cosas yo ya era medio... Y después toda mi vida siempre, de hacer llaves, ahora no porque se hacen con esos aparatitos, pero mucho más moderno. A Lima, ¿viste? Darle... No, para mí como que me estuvieras hablando chino mandarín, pero... No, pero siempre. Te digo que sí. Bueno, al día de hoy hago reja, ahora estoy haciendo una reja para una de mis hijas. Mirá vos. Metiendo soldadura y disco, tranquilo. Medio MacGyver. ¿Y qué episodio puntual te mete en la política? Antes fuiste dirigente sindical mucho tiempo, pero... Sí, no, yo empecé en septiembre del 73. 73, perdón. Después ya con el golpe de Estado. Ya hacía como 3 meses que estaba. Yo nunca había tenido actividad política, si bien ya de los 14, 15 me decía de izquierda. ¿Pero militabas a nivel gremial? Nada, no. A los 16 años yo estaba en el seminario, estaba haciendo preparatorios en el seminario. Estaba a kilómetros de cualquier cosa, pero un hecho puntual que fue que un amigo del seminario, que aparte vivía en 18 y Minas, nos propuso a mí y a otro que estábamos estudiando ir a la marcha del 9 de julio, la famosa marcha, ¿te acuerdas? Que fue la última gran represión, la última gran movilización y una represión muy salvaje de la dictadura. Y ahí, cerca de 18 Minas, allá lejos del entrevero, vi como los militares molían a palos a gente, pero con un salvajismo que para un botija, 16 años, que me había criado lejos de la política, lejos de los problemas, porque la verdad nunca hubo problema en mi casa de los que lamentablemente otros muchos ciudadanos tienen que sufrir en su vida y la siguen sufriendo otras muchas familias. Para mí fue una especie de yo contra estos salvajes tengo que hacer algo. ¿Y ya te sentías de izquierda? Ya me sentía, la casualidad de la vida también, pero no importa, porque yo vengo de una familia que no era la política nada y menos de izquierda, absolutamente. Partidos tradicionales. Sí, mi madre había votado al PDC cuando no estaba en el Frente Amplio. Cuando se pasó al Frente Amplio pasó a votar a Wilson, mi madre. Está bien. Pero era muy conservadora, muy de creer que, por su formación religiosa conservadora, que ser de izquierda era el infierno. Entonces... Claro. Eso lo decís en tu biografía, la que escribió Antonio Lara. Sí, yo la que escribió Antonio, sí. Sí, eso lo dice porque es brutal. O sea, ella me decía, yo rezo por ti porque tú pasé al infierno porque eres de izquierda. y hacía rezar, ella tejía para los gurises, para los niños pobres en AUPI, una asociación, y con sus amigas, que eran todos más o menos del mismo estilo, la hacía rezar a todas por mí. Pero como yo le decía a ella, es un acto de amor, mamá, me encanta porque era su expresión de amor que tenías a su hijo, ¿no? Claro. Ella estaba convencida y hay que respetar. Obvio, creencias. Nunca logré que votara el Frente Amplio. ¿Y ese año 73, diciembre del 73? Septiembre. Pero en diciembre te afiliás al Partido Socialista. Claro, por ahí. Me afilié el fin de septiembre. Lo que pasa es que del 9 de julio que decido que algo tengo que hacer, empecé a buscar, yo no conocía a nadie que militara, no tenía la menor relación con nadie de izquierda, hasta que a través de un amigo, que él estaba entre los JC y la JCU, después se terminó afiliando a los JC, él tenía una prima que era socialista, y allá, a los 3 meses de haber tomado la decisión, 3 meses y medio, ¿no?
¿Está bien? Sí. Encontré y ahí empecé de a poco a hacer algo. Primero en el partido, después pasé a la Juventud Socialista y ahí sí empecé toda la dictadura, bueno, pintar buros, sacar boletines. ¿Cómo fue tu militancia? Era mucho más tranquila. ¿Qué hacías? Y bueno, se imprimían boletines clandestinos. Te aseguro, a veces en planograf, pero esos a mano, que no eran mimeógrafos, eran a mano. Y si no, en algo que da un trabajo horrible y sacás muy pocos materiales, que se llama ectógrafo, que es una especie de, con una gelatina y una gel de pescado y otras cosas. Ibas poniendo con una matriz especial, la tinta iba pasando. No sacabas más de 50 copias de nada. Y después, bueno, hice pegotines, me acuerdo, se llama goma arábica. Pero no sufriste represión, ¿o sí? Tuve que estar 2 veces, sobre todo, una vez mucho tiempo y a veces, ¿sabes? Me acuerdo con no solo mi compañera, que también militaba, sino con una hija de 3 años y una hija de 1 mes, Gabriela. Su segundo mes de vida lo pasó a monte. Cuando caía gente muy cercana a uno, y esa vez fueron mucha gente, año 81, cuando caía mucha gente cercana, uno, claro, posiblemente, sobre todo mientras estaba en los cuarteles siendo torturado, cuando no pasaba al penal de Libertad o a donde fuera, Santiago Vázquez, donde fuera, ahí lo estaban torturando y de repente podía dar tu nombre. Entonces uno iba lo que se llamaba monte. Te ibas de tu casa, no ibas a facultad. Sí, clandestino total. Exactamente, no ibas a trabajar. Y a mí me tocó, sobre todo la segunda vez, esa vez que me tocó 26 días con 4 de los que después fuimos 5 en la familia. Fueron varios días en la casa de un querido amigo, hijo del secretario de la calle y del directorio del Partido Nacional, y un tipo que no le importaba la política, era ingeniería su pasión, y es muy buen ingeniero por otro lado. Era la ingeniería, tuvo la solidaridad de teníamos que esconder, ellos casi todos los 26 días pasamos en la casa de él. Mirá vos. Y bueno, hasta que verificábamos que los compañeros que estaban presos no te habían cantado. Y por suerte, ni a mí ni a mi señora nunca. Algunos compañeros, y uno entiende, en el medio de situaciones extremas, algún nombre se le fue. Nunca ninguno de los muchos compañeros que cayeron presos alrededor nuestro dio el nombre nuestro y mi señora. Bien, y bueno moriré agradecido, ¿no? Sí, claro. Fuiste dirigente sindical de FANCAP. ¿Estuviste en el Parlamento? ¿Fuiste senador? Presidente de ANCAP y ministro. Presidente de ANCAP, fuiste ministro, intendente de Montevideo. ¿En cuál de todos esos roles y cargos políticos muy, muy importantes te sentiste más cómodo? ¿Sentiste, este es mi lugar? Yo diría que los 3 que fuimos más ejecutivos, tal vez por el momento de la vida que uno vivía. Presidente de ANCAP, para mí la ANCAP, yo me había ido ya hacía 12 años en ANCAP, estaba en la actividad privada, yo era gerente de una empresa que hace 30 años, hacía 35 años, hacía robótica en Uruguay, o sea, automatización, bienes de capital automatizado, la verdad que un placer por ingeniero. Aparte, nadie lo hacía en Uruguay, ¿no? Tuve que desarrollar proveedores con estándares de calidad que no existían. La verdad que un placer, bien lo mío. Aparte, yo que soy ingeniero de fábrica, todo el día metido con los compañeros, laburando, bueno, o viajando muchas veces al exterior para visitar los clientes de Latinoamérica, porque era casi toda exportación en Latinoamérica, o a Europa por los joint ventures tecnológicos o las ferias de automatización, lo que había. Pero de todo eso, yo bien que fui siempre bien ejecutivo. La verdad que la ANCAP lo sentía, porque yo me había ido a ANCAP, pero la sentía. Aprendí muchísimo y aprendí a respetar el conocimiento que uno tenía de facultad, pero también el conocimiento que te enseñaba el soldador, el instrumentista, el cañista, el calderero, el herrero, el pintor o el de obra civil, por más que lo mío nunca fue la obra civil. Yo vengo de la rama industrial pura y dura. Y fue una época maravillosa, y aparte de la formación del sindicato clandestino, yo venía de ser un poco la cabeza del gremio estudiantil de ingeniería clandestino, y pasé a... La verdad fue una época maravillosa en mi vida donde hice incontables amigos. Me quedo un instante ahí en ANCAP, porque, bueno, fuiste presidente de ANCAP. Tu número 2 era Raúl Sendic, quien después termina tomando la dirección de ANCAP. Y sabido es lo que pasó, la mala administración de dinero, las tarjetas corporativas, lo cual termina, bueno, en su procesamiento y finalmente en su renuncia como vicepresidente de la República. ¿Cómo ves a la distancia, vos que trabajaste junto a él, incluso en la dirección de ANCAP, cómo viste a la distancia la administración de Sendic? Mira, primero hay que decir algo. La verdad que se construyó una mentira en su momento, que era
que se habían robado 700, 800 millones de dólares de ANCAP. ¿No fue así? No, por supuesto que no. Imagínate si hubiera pasado eso, habría un pueblo en cana. Y perdón, hubo una investigación parlamentaria y hubo justicia investigando. Sí, otro tema diferente fue, por lo cual fue procesado Raúl, que fue el mal uso de la tarjeta, y un tema vinculado a Petroecuador y un negocio Sí. ahí que también... Pero ahí, ¿sabes por qué se lo juzgó? Porque aprobó y firmó el compromiso ese sin haber pasado por el directorio. Cosa que es un tema discutible, porque muchas veces en la historia de los entes, los presidentes firman ad referéndum del directorio. Pero bueno, pero en realidad todo lo otro, y perdón, y no es que esté comprobado, está más que comprobado que toda la pérdida se debió a factores puntuales. Uno de ellos fue no haber ajustado las tarifas como era necesario, o sea, si tú pones la tarifa por debajo de los costos de producción, vas a perder la plata. Buena parte estuvo en eso, hubo factores de tipo de cambio, claro. Una cosa es cuando sube, otra cosa es cuando baja el dólar, porque ahí genera desbalance, porque vos, cuando tú compras dólares para comprar petróleo, o sea, o compras petróleo, lo vendes a un precio, y después el dólar te sube, los pesos que recibes, si no subiste el combustible, no te alcanza para comprar dólares para volver a comprar. Explicando rápidamente, créeme, y lo desafío a quien sea, yo creo que fue una construcción muy mediática, muy elaborada, pero bastante maquiavélica y sobre todo falta de verdad. No hubo robo de dinero. Pero sí hubo mala administración. En todo caso, se puede decir, ¿por qué no se respondió y no se evitó que el ente vendiera pérdida y se compensó eso? Es otro tema, que es discutible también, por supuesto. Bien. Pero te aseguro y te invito, no me creas a mí. Lee las actas de la comisión parlamentaria, lee la investigación de la justicia, y eso fue algo muy preparado, muy creado, pero fue parte de la campaña electoral que empezó mucho antes de estas últimas elecciones. Como pasó los palos en la rueda, que a veces ahora acusan al Frente Amplio, no era palo, eran secoyas que al Frente Amplio le pusieron en la rueda. Tenemos que ir a una pausa, está buenísima la charla. Dale. Ya venimos, vamos a hablar de tu rol como intendente de Montevideo. Ya venimos con Seré Curioso.